¿Qué tal? Buenos días. Estamos en esta serie de conversaciones con el Rav Leiman. Buenos días, Nitza. Nosotros los invitamos a ustedes a participar con nosotros sobre una conversación que habla sobre la situación en que Israel se encuentra hoy en día. Nosotros empezamos a sentir todo tipo de signos con respecto a una situación no tan agradable, tanto en el área desde un montón de puntos de vista. Se acercan, parece ser, situaciones dramáticas. Y hoy queremos entonces conversar con el Rav Leiman para recibir su punto de vista especial. Nitza, a lo mejor vos nos podés introducir a esta charla de una forma un poquito más emocional. Ella dice, primero que nada, en el marco, nosotros sabemos que el movimiento de la garantía mutua actúa en el plano cómo nosotros nos podemos dirigir al público israelí en esta situación. Digamos que nosotros somos una organización educacional, ¿eso es correcto? Pero acá nosotros tenemos que añadir que en esencia nuestra educación muy rápido, primero que todo, cambia la realidad y puede invertirla a lo que nosotros vemos hoy, de lo que nosotros vemos hoy en día. Podemos, como si fuera, mejorarla. Lo que nosotros quisiéramos hacer por medio de la guerra se puede hacer, en cambio, por medio de la educación. Eso es en realidad no entendible para el ciudadano común. Y acá nosotros tenemos que ver por qué caminos, por qué formas nosotros podemos vestir nuestro mensaje para que, por lo menos en un poquito entre nosotros, lo podemos presentar o por lo menos acercarlo al ciudadano de forma tal que hasta donde que ellos pueden eso se actúe y que se dulcifique, se mitigue este golpe. Porque por supuesto que la solución que quieren hacer por medio de la guerra, por supuesto que va a requerir muchos sacrificios. En cambio, a través de la educación puede ser algo mucho más rápido, sin la necesidad de sacrificios. La pregunta es cómo nosotros podemos explicar esto a la nación, al pueblo. De acuerdo a la sabiduría de la Kabbalah, está claro para nosotros, si hablamos en ese sentido, qué es lo que hay que hacer. De que a través de que nosotros cambiamos, con eso nosotros invitamos fuerzas especiales de la naturaleza, que con eso la realidad cambia. ¿Por qué? Porque nosotros llegamos a un nivel de equilibrio nuevo. Eso es lo que causamos. Si nosotros hablamos de nosotros, entre nosotros. Si nosotros hablamos en el nivel de los ciudadanos, nosotros tenemos que, de alguna forma, explicarles a ellos que la unidad que es lo que nosotros tenemos que alcanzar por medio de actividades entre nosotros, a través de la explicación, a través de actividades como talleres, mesas redondas y etcétera. Esa unidad es en esencia no solamente que nos facilita las cosas como un pueblo que se hace más unificado. Nosotros sabemos que siempre pasa que en la hora de la guerra pasa de que todos empiezan a consolidarse y abandonan todas las disputas, sino que la unidad entre nosotros
Sí, nosotros los pasamos, lo traspasamos. Es decir, acá tiene que haber también una insinuación que esté con el signo de presentación del movimiento de la garantía mutua, de que hay ahí en esa unidad una fuerza especial, que a partir de ella las personas empiezan a sentir una fuerza especial en la unidad, una sensación especial de la calidez que no sintieron en una forma de unidad anterior a través de ningún causante, de ningún otro causante, y nosotros vamos a ver por nuestros propios sentidos hasta dónde nuestras actividades de juntarse justamente, precisamente, a través de la garantía mutua, eso también nos llega de la Torá, de ama a tu prójimo como a ti mismo, y sean garantes los unos para los otros. En Israel son todos amigos. Si nosotros recibimos estos eslogans, que esto no pertenece a la religión, sino que pertenece a la generalidad de la nación, porque dentro de esas leyes generales, nosotros nos formamos una vez, nos construimos como nación. Hoy ustedes se hicieron como nación, como dice la Torá, cuando ustedes recibieron estas condiciones de ser garantes el uno para el otro. Si nosotros un poco profundizamos en esos mensajes que se encuentran en esas expresiones de la Torá, nosotros vamos a comprender qué es lo que se requiere de nosotros, hasta dónde nosotros nos tenemos que elevar por encima del ego e interincluirnos los unos en los otros, hasta dónde nos tenemos que sentir como una sola nación, como una sola familia, hasta dónde tenemos que tratar de solucionar todos los problemas como una familia, en torno a una mesa redonda donde todos se preocupan los unos por los otros, donde todos están conectados los unos con los otros. Si nosotros de esa forma nos unimos, entonces la Torá nos promete, nos garantiza de que nosotros vamos a tener éxito contra todo enemigo. No se requiere de nosotros realizar preceptos, hacer acciones especiales, sino que lo que se requiere de nosotros, antes que nada, es la unidad. Toda la Torá es ama a tu prójimo como a ti mismo. Por eso, si nosotros transmitimos este mensaje en una forma que sea de la forma más clara, de la forma más aguda, inclusive diría yo punzante para la nación, de explicar hasta dónde nosotros estamos alejados de eso, hasta dónde nosotros somos individualistas, proteccionistas, hasta dónde nosotros tenemos un odio gratuito, que en el trasfondo, en ese sentido, así se rompió el templo, se destruyó el templo y nosotros tuvimos que escapar de Israel, salir de Israel, y nosotros volvimos a la tierra de Israel solo bajo la condición de que nosotros volvamos al mismo concepto que se llama la nación, y el pueblo, y el Estado, y la sociedad, de que precisamente Israel pueden estar únicamente si están juntos, si no es solamente una agrupación de los exilios. Si nosotros explicamos estas cosas y podemos, hasta donde es posible, abrirlas, yo pienso que tenemos acá suficiente material emocional para la difusión. Demostraciones de que de hoy para mañana puede cambiar la realidad material no hay. Seguro que de todas formas es la dirección correcta, de que nadie se puede oponer. Por eso no se requiere de nosotros y no nos van a exigir tantas demostraciones, porque estas cosas siempre trabajan en ese sentido, porque nosotros nos vemos atraídos en la hora de urgencia a estar más juntos, más unidos. Y por eso,
solo despertar esto. Y en esencia, después de que nosotros salimos, nos dirigimos en forma emocional y en una forma amplia y en una forma también dramática, y empezamos este golpe por encima de todo, sin tomar en consideración a nadie, porque fuera de nosotros, en una forma tan amplia y grande, nadie habla. Inclusive, si hay movimientos que están a favor de la unidad y del amor, ellos todos no trabajan en el terreno porque nosotros tenemos una necesidad más elevada, es la meta de nuestra vida. Y por lo tanto, después de que nosotros salimos con este mensaje, nosotros tenemos que, día a día, en nuestros canales de televisión, en Internet, transmitir talleres sobre este tema. Y también que sea que sea en vivo, que sea transmisión en vivo, que hoy sea en esta plaza y mañana en aquella otra plaza y en todas distintas ciudades de Israel, de que conversan, juzgan la situación. A lo mejor pueden ser mesas redondas y no talleres, porque en un taller las personas hablan como en forma cerrada. En cambio, en una mesa redonda es como que está abierta y hablan con respecto a las cámaras, con respecto al mundo. Por eso pienso que tiene que ser, a lo mejor de una forma más adecuada, serían mesas redondas, de abrir estas cosas, de que sea día a día, de que toda la nación esté de acuerdo a nuestro llamado, de que se encuentra en que escucha estos debates en torno a la mesa. Hasta dónde nosotros tenemos que estar más unidos, hasta dónde tenemos que juntarnos, hasta dónde eso nos ayuda, y que eso es una protección de que nos guarda a nosotros, porque abrimos con eso un paraguas especial. No son misiles o... Hay que encontrar a lo mejor para eso un nombre especial para ese paraguas. A lo mejor el paraguas de la unidad o el paraguas de la garantía, algo que sea recibido y que ese nombre permanezca. Eso es lo que yo pienso que habría que hacer, en esencia. Usted dijo antes que lo que vamos a alcanzar con la guerra lo podremos alcanzar por medio de la unidad. Eso es una frase que quisiera abrirlo un poco y entenderla un poco más. Yo quisiera entender qué es lo que nosotros vamos a alcanzar por medio de la guerra y por qué nosotros decimos que por medio de la unidad se puede dar la misma solución. Dice el Raf, por medio de la guerra nosotros alcanzamos la situación de la paz. ¿Qué es lo que quiere decir? Que con eso nosotros neutralizamos los que nos odian, que nos quieran destruir. Por eso, primero que nada, nosotros llamamos a eso paz, sino que eso es el cese por un tiempo de la guerra. ¿Cuánto sacrificio se paga por eso? Es una pregunta. ¿Por cuánto tiempo eso va a durar? También es otra pregunta. Pero digamos, además de eso también hay otros objetivos, porque todo el mundo está también interesado en eso. Europa, Estados Unidos, con las crisis que hay en ellos. También gobiernos que están en Medio Oriente porque creen que así pueden beneficiarse de esa situación. Y más y más. En general, la guerra abre nuevas cuentas en la economía, en la sociedad y más y más. En general hacen cuentas en cuánto nos va a salir en dinero y en sacrificios y si vale la pena. Y entonces, en ese sentido se procede. Y entonces usted respondió sobre la primera pregunta, ¿qué es lo que vamos a alcanzar con la guerra? Dice el Raf, eso es lo que quieren alcanzar con la guerra en cada país. Así hacen consideraciones, cuentas.
Por supuesto que hay muchos más cálculos que yo no los puedo saber y tampoco los puedo decir, pero nosotros acá, aparte de que nosotros tenemos que utilizar el mismo temor, la misma angustia, la misma situación especial que hay antes de la guerra, con respecto a la unión. La unión que nosotros alcanzamos normalmente con la guerra es algo transitorio, algo muy pequeño, en la que todos se juntan dentro del temor y que con eso alcanzan una compensación psicológica de que el dolor de los muchos es una media compensación, de que si todos son como yo, entonces yo comparto ese dolor con todos. En cambio, lo que nosotros queremos es, a través de esta situación sensible, a partir de las cuales hacen cuentas en toda casa de Israel, de no alcanzar una unidad no solamente que viene dentro del temor, a pesar de que el temor es acá el disparador, como se dice. Nosotros queremos a partir de esto alcanzar una unidad verdadera, de que no vamos a juntarnos porque tenemos a alguien que nos odia, y entonces nosotros le tenemos que decir muchas gracias que a través tuyo nosotros nos unimos, sino que tenemos que utilizar eso como una causa externa, como una causa primera. Pero vamos a ir de ahí en adelante a la continuación, un poquito. Vamos a empezar a juntarnos de mesas redondas a través de talleres, porque en esas conversaciones, en ese diálogo entre unos y otros, nosotros empezamos a aclarar de que hay en la unidad una distinción, una especialidad, de que nosotros empezamos a sentir ahí una fuerza especial, una situación nueva, más elevada de nuestra situación actual, de que nosotros podemos a través de eso llegar a una existencia nueva, porque nosotros dentro de la unidad podemos empezar entonces a resolver situaciones económicas, problemas de la educación, problemas de la familia, todos los problemas que hay, todas las protestas que hay en cada lugar y lugar, los problemas en general, los problemas sociales, que cada un quinto o cada persona se alza y quiere hacer protestas o detiene las fábricas para hacer protestas y demás. Vamos a tratar de, precisamente a través de la unidad, solucionar todos los problemas. Es decir, nosotros queremos que el público en general, a partir de su participación en talleres y mesas redondas, a través de la televisión, participaciones inclusive de ese tipo, que pueda sentir de que hay en la unidad algo dulce, una sensación de seguridad, una sensación de cercanía, una sensación especial de la unidad, y que eso lo atraiga en general a realizar este método de la unificación, de la unidad, en cada cosa en su vida, también en la familia, también en las relaciones de pareja, también con los hijos, también en las relaciones con los parientes y los vecinos, con la ciudad, con cada cosa. Cada vez que nosotros queremos hacer algo, nosotros lo vamos a hacer a través del diálogo, a través de la unidad, a través de la mesa redonda. Y ninguna cosa se hace así porque sí de cualquier manera. A lo mejor justamente comprometer en ese sentido las autoridades y el gobierno de que solamente a partir de la unidad nosotros
vamos a llegar a todas las situaciones nuevas. Y más y más. Es decir, nosotros tenemos que llegar a la situación que el pueblo vea de que la unidad es, no porque sí está escrito en la Torá de que eso es el fundamento de la nación, en especial de la nación israelí. No está escrito sobre ninguna otra nación así, de que la unidad es de verdad el punto que sin él nosotros no vamos a poder solucionar ningún problema nacional, porque es nuestra propia base y fundamento. Usted podría abrir un poco este tema de la unidad. ¿Qué es unirse? Cuando uno habla con el público, con la comunidad, ¿qué es unidad? Dice el Raf, si yo un poco hablo, por lo menos en la altura del colegio, cómo se explican ahí la biología, la química, la física. De esa forma, la unidad es como nosotros aprendemos de la naturaleza y aprendemos de esta crisis que lo llaman la crisis global, de que todos estamos conectados, querramos o no querramos. Nosotros vemos el efecto mariposa que dicen que existe. Nosotros vemos que en un lugar nosotros hacemos algo en el planeta Tierra y de golpe en un segundo lugar eso ocurre. Tiran 1 millón de plásticos al océano y entonces en Groenlandia se caen ahí los hielos y de golpe hay un tsunami y científicos, por otra parte, en la ciencia hay un montón de investigaciones que ellos ven eso que de una forma muy clara, de que hay una influencia recíproca, porque nosotros nos encontramos como si fueran una burbuja que se llama la naturaleza. Y en ese globo, en esa burbuja, en esa esfera en la cual nosotros existimos, hay ahí leyes absolutas, que también nos desarrollaron a nosotros esas mismas leyes. Nosotros no estamos fuera de esa esfera, estamos sino dentro. Muchas veces nosotros pensamos que nosotros somos como dueños pero nosotros vemos ahí hoy en día hasta donde nosotros estamos por debajo de esas leyes y no tenemos ninguna posibilidad de salvarnos de los golpes de la naturaleza. Por eso vamos a recibir antes que nada el tema de no estar con la nariz levantada, y nosotros tenemos que entender muchas leyes con las cuales nosotros existimos por fuerza. Y la ley que ahora se revela en especial es la ley de relación integral, general, de la conexión en todas las partes de la naturaleza, inerte, vegetal, animal y la persona, tanto en todos los niveles, inerte, vegetal, animal y hablante, tanto en cada nivel, de forma tal de que todo está conectado y en relación una cosa con la otra. Y si ese sistema se encuentra más o menos en equilibrio, entonces nosotros vivimos, y entonces hay todo tipo de saltos en la naturaleza. Estuvo en los tiempos de los glaciares, estuvieron los tiempos del calentamiento, pero en el último tiempo es muy importante saber, porque nosotros somos los causantes de esos cambios dramáticos que acontecen en la naturaleza, y no solamente en la naturaleza, sino que a través de las relaciones entre nosotros, a través de la conexión entre nosotros, de que nosotros nos encontramos en la misma red en la cual están relacionados tanto el inerte, el vegetal, el animal y el hombre. En esa red nosotros existimos, y precisamente nosotros con nuestros pensamientos, nuestros deseos, las relaciones entre nosotros, no en las acciones físicas, aunque por supuesto también en las acciones físicas, eso nosotros lo vemos, pero sí en la fuerza del cerebro, donde es la fuerza más elevada de todos estos niveles. Es la fuerza más potente, porque también nosotros vemos hasta dónde el cerebro, cuánto el esfuerzo mental quema energía.
y toda la actividad que hace esto. Y esa activación no es por la fuerza de nuestro brazo, sino que nosotros activamos por medio de eso campos de fuerzas. Nosotros vemos que nuestro pensamiento, nuestro deseo, es decir, las relaciones entre nosotros, ellas pueden ser el causante más fuerte que influye a todos los niveles de la naturaleza inerte, vegetal y animal, y la sociedad humana también. Lo que quiere decir que nosotros tenemos que tomar en consideración que precisamente para la persona que tiene él una elección libre de hacer acciones de unirse o lo contrario, de beneficiar la relación del sistema en toda la realidad en su participación correcta, es decir, que él quiere llevar todo al equilibrio, a la calma, al equilibrio de fuerzas de todo el sistema. Precisamente la persona tiene la posibilidad de causar, de que él se ve con eso solucionado todos los problemas y crisis, solo bajo la condición de que él de forma metódica, sistemática, se preocupa por el equilibrio entre todas las partes de la naturaleza, de que todo venga a la plenitud, a la completitud, a la calma, al equilibrio, porque toda la naturaleza en general es un sistema que sale de su equilibrio a partir de nuestra participación no correcta, y entonces a partir de nuestra participación correcta puede llegar al equilibrio. Eso es. En este momento, en la situación actual y existente, yo quiero sentir la necesidad de el ciudadano. Él no piensa de que ahora él tiene que equilibrar la naturaleza, pero él sí piensa de que lo que él quiere alcanzar es la sensación de seguridad y de inmunidad. Es la sensación de una fuerza, sí, de que nosotros sí la conocemos cuando hay un tiempo de guerra. Entonces nosotros nos juntamos, nos unimos y llegamos a esa sensación, pero ¿cómo nosotros podemos llegar a esa sensación de la unidad, la seguridad, sin que esté la amenaza? Aunque esa amenaza está en la puerta, pero no la sentimos esta fuerza para que nosotros nos podamos juntar un momento antes. Dice el Raf, usted dice así, lo que usted dice es demasiado alto, de que nosotros podemos cambiar a partir de los pensamientos y la unidad entre nosotros estos sistemas. Vamos, mientras tanto, nosotros a preocuparnos de que todos estemos juntos, unidos. Y entonces nosotros no cambiamos esta realidad, sino que, es decir, nosotros no les explicamos a ellos que nosotros cambiamos la realidad, sino nosotros explicamos que tengamos una sensación mejor. En esencia, la realidad no cambia, sino la sensación. La persona con una risa se va a morir. Con una risa, dice el Raf, yo digo que no va a morir, sí, de que nosotros vamos de verdad a cambiar la naturaleza. Y usted dice, es demasiado elevado para él, que se vaya a morir, pero que se vaya a morir con una sonrisa. La mujer dice, ¿cuál es la diferencia? Explica un poquito. Dice el Raf, la diferencia es vida o muerte. Pregunta la mujer, ¿cuál es la diferencia en la percepción? El Raf responde, usted tiene razón. Si nosotros nos conformamos con una explicación común, es decir, con la explicación psicológica de que vamos a juntarnos, de que eso siempre nos salvó, de que eso siempre nos ayudó, no más que eso es comprensible para cada ciudadano, y la verdad es de que él no tiene que saber más que eso. Entre nosotros, eso es correcto. Y por el hecho de que ellos se junten a partir nuestros, eso va a actuar. Va a ser suficiente. Ellos van a empezar a sentir a partir de esas acciones de si hacen mesas redondas y talleres que nosotros les explicamos, van a tener ellos una idea clara y una sensación de
de verdad se puede a partir de la unidad alcanzar una fuerza especial sobrenatural. Así van a sentir. Hay como un espíritu que viene de adentro, de que los eleva y los hace a ellos como si fueran inmunizados. Inmunizados contra misiles. Yo quiero, para poder completar a esta imagen, volver a lo que usted dijo antes y tener una imagen más completa. Lo que podríamos alcanzar con la guerra, lo podemos alcanzar por medio de la unidad. Lo que podíamos alcanzar con la guerra era alcanzar paz o seguridad, si no es paz. Dice el Raf, el cese de la amenaza. Y dice la mujer, y hablamos inclusive de que a lo mejor la situación económica podría ser mejor. Y ahora que se une esta segunda parte, que alcanzamos a través de la unidad. A través de la unidad podemos alcanzar también esa mejora económica y demás. El Raf dice, todo podemos alcanzar, porque la unidad no trabaja a partir de que nosotros destruimos todo tipo de medios económicos y entonces nosotros otra vez podemos desarrollarles. Es como si nosotros no hubiéramos necesitado de la destrucción. Y entonces tenemos que hacer. Nosotros ya no estamos en un mundo que lo llenamos con todo lo que necesitamos y lo que no necesitamos. Por eso, a partir de que nosotros llegamos a la guerra, a partir de la guerra, a un territorio como si fuera libre en la economía, nosotros acá, a partir de la unidad, lo que hacemos es descubrir, revelar una economía nueva, una economía de la unidad, no una economía competitiva, que en esencia ya terminó, por eso viene la crisis. Si nosotros empezamos con eso, de todas formas, vamos a volver a esta situación, porque Europa, Estados Unidos siguen en la misma situación. Sería acá, Irán, demás. Por eso, lo que pasa acá y que nosotros tenemos que entender es de que nosotros podemos, a partir de la unidad, encontrar una abertura a el cambio del mundo, al cambio de la humanidad, a un cambio de actitud con respecto a los sistemas que construimos. De que todos esos sistemas, el sistema económico, familiar, científico, cultural, gubernamental, los sistemas sociales, financieros, económicos, por supuesto, todos se encuentran en crisis. Es decir, todo lo que la persona desarrolló a lo largo de los miles de años de su desarrollo, todo se encuentra en colapso. Y por lo tanto, la guerra, inclusive una guerra mundial, si estallara, nos va a tirar a nosotros como si fuera algunos años atrás. En cambio, si nosotros vamos sin guerra a la unidad, nosotros vamos a encontrar en la unidad el mismo modelo que es adecuado, que está en concordancia con la naturaleza integral. Porque la unidad está en concordancia con la naturaleza. Por lo tanto, resulta de que nosotros podemos acá encontrar una actitud nueva en todo lo que nosotros nos encontramos en crisis, en la educación, en la ciencia, en la familia, y en la economía y en las finanzas, y más, solo como consecuencia de la unidad. Porque ahora nosotros actuamos dentro de la desunión y la competencia, y entonces nosotros ahora vamos a empezar a actuar de forma opuesta. Ahora nosotros nos encontramos en oposición a la naturaleza, y eso es en esencia la causa de nuestra crisis. Y entonces nosotros, como dentro de la unidad, por medio de la unidad, vamos a actuar en identificación con la naturaleza. Y entonces vamos a llegar, como consecuencia del equilibrio con la naturaleza, a soluciones
a partir de las cuales no vamos a entrar nunca en crisis, porque siempre vamos a estar en adecuación a los sistemas de la naturaleza. Dice la mujer, supongamos que ahora yo entendí por qué es bueno unirse. La próxima pregunta es, ¿cómo se unen? ¿Cómo nos unimos? ¿Cómo se hace esta acción que usted describió, esa unidad? ¿Cómo eso se expresa en nuestra realidad? Dice el Raf, primero que todo, eso viene a partir de infinitos artículos pequeñas, de 200 preguntas y no más largos, de pequeños clips, a partir de los cuales nosotros inundamos todos los medios de comunicación a los cuales nosotros podemos llegar. Eso primero. Segundo, en los que son nuestra televisión e Internet. Tenemos nosotros el canal número 66. Tenemos nosotros Internet. Nosotros tenemos que empezar ahí a pegar de una forma agresiva, con presión, hasta cuanto más sea posible. Hasta donde esa posición tiene que estar, esa actitud tiene que estar en nuestros programas, a partir de lo cual el ciudadano se pueda emocionar conjuntamente con nosotros. El hecho de que nosotros le traemos este modelo y de que él se incluye en eso en un poquito, eso ya se extiende en el pueblo y con eso nosotros podemos cambiar esta situación. Y eso no sale mucho dinero porque muchos de esos lugares nosotros no los compramos. Eso no depende de alguien que está sentado allá en lo alto y nadie se puede oponer a eso. Porque ¿a quién te vas a oponer? En contra de la unidad y el amor. No hay nadie que se pueda permitir a sí mismo decir algo. Y por lo tanto, acá está todo abierto y depende únicamente de nosotros. Es decir, dice la mujer, nosotros tenemos que salir con un mensaje bien claro al público que nos escucha, cómo nos unimos. Dice el Raf, que no escucha tanto, no importa. Nosotros tenemos que incitarlo, nosotros tenemos que pincharlo un poquito. Utilizar ese mismo temor, inclusive ese temor oculto, y todas las mismas angustias internas, sacarlas un poquito afuera, con un poquito de oficio para no causar rechazo, sino acercarlo. Cómo la realidad del ciudadano cambia en el día a día, desde el momento que él empieza a hacer estas actividades de unidad. Pregunta la mujer. Dice el Raf, él tiene que sentir que cambia, que la relación de él con la nación, con la guerra que se acerca, todos empiezan un poco de otra forma a comportarse. Eso se ve en el supermercado, en el comercio. Las personas empiezan a ser más sensibles las unas a las otras. Las personas empiezan a ser como más callados, como en el tiempo del dolor, como en el duelo. Nosotros tenemos que, de acuerdo con eso, utilizar esa situación, que sea algo lindo, algo cómodo, que vean que nosotros nos encontramos en la misma onda, en la misma ola. Ahora está también la preparación para las fiestas y demás, y entonces todavía no es tanto. Pero yo pienso que para lo que es el Año Nuevo y también Yom Kippur, nosotros tenemos que ya salir con eso, porque al principio de año y Yom Kippur, de ahí depende todo el año, hasta donde nosotros nos elevamos a nosotros mismos por encima de todas las consideraciones malas a las consideraciones buenas. Por eso nosotros sí podemos empezar a trabajar. ¿Salir con qué? Dice Oren. El Raf responde, salir con la explicación de que solamente la unidad en los días terribles, en los días que nosotros hacemos
cuentas propias, solamente la unidad después de las cuentas. Eso es lo que el pueblo tiene que hacer, la nación tiene que hacer un juicio, hasta dónde está unido, hasta dónde está conectado, hasta dónde realiza la condición de ser una nación, de ama a tu prójimo como a ti mismo, lo que la Torá exige, cuando nosotros nos hicimos como un pueblo, como está escrito en la posición del monte Sinaí. Si nosotros hacemos hincapié en eso, por supuesto que nosotros vamos a sentir cambio, y el tiempo de los días terribles es el mejor, el tiempo más adecuado, el mejor para eso. Nosotros tenemos que hacer con eso un golpe de difusión en todo lugar que nos sea posible. Inclusive comprar espacios en los grandes periódicos como si fuera informaciones. ¿Cuál es la relación entre ama a tu prójimo como a ti mismo? Eso existe desde hace un montón, miles de años. Dice el Raf, ¿cuál es la relación entre ama a tu prójimo a ti mismo y la destrucción del templo, de que vinieron y nos tiraron de la tierra de Israel hace 2000 años? ¿Cuál es la conexión? Rabbi Akiva gritó, no gritó a sus alumnos, vamos a hacer otra cosa, sino que les gritó a ellos, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros no queremos acá una destrucción, entonces nosotros tenemos que también así gritar. ¿Gritar qué? Pregunta Oren. Dice el Rab, gritar, ama a tu prójimo como a ti mismo, unirse. En la unidad entre nosotros hay una fuerza que aleja a todos los que nos odian. ¿Por qué? Preguntan. Dice el Rab, yo no sé precisamente por qué, sino que yo veo que así pasó en la historia. Dice Oren, ¿la unidad entre ellos? El Rab dice, no, la unidad entre nosotros. Dice Oren, ahora yo quiero usar la misma fórmula desde el otro lado. Enfrente nuestro se encuentra otro pueblo, sí, el pueblo iraní en esta situación. Si el pueblo iraní está unido, ¿él va a tener éxito en su tarea en contra de nosotros? Sí, dice el Rab. Dice Oren, es decir, en la situación de guerra hay dos lados. ¿El que está más unido es el que gana? Sí, dice el Rab, pero no es en equivalencia, porque el pueblo de Israel tiene una tarea especial, tiene condiciones especiales de por qué existe en la naturaleza, por qué tiene que estar unido y por qué tiene que ser luz para las naciones. Por eso, la unidad que tiene que haber en él y la unidad que tiene que ver en el pueblo, la unidad en el pueblo iraní, hay una unidad de forma natural. En el pueblo de Israel no hay una unidad nacional. Son como frutos secos que están dentro de una bolsa. Y nosotros únicamente, si estamos juntos, pertenecemos a una sola nación. Por eso, bueno, podés hacer acá una comparación equivalente entre su unidad y nuestra unidad. La unidad, dice el Rav, en general en cada nación, en general, así fue en la historia, siempre fue en contra de otra nación. Ellos tienen una unidad nacional. Si tienen que pasar algo como si fuera por encima, tiene que ser en contra de alguien. En cambio, nosotros la unidad es desde cero, desde el principio, es para poder existir. Sin eso nosotros no existimos. No entendí, dice Oren. ¿Qué es lo con nosotros? Dice el Rab, con nosotros no hay una unidad natural. Nosotros no somos un pueblo. Nosotros somos el juntarse de los exiliados. Y tampoco una vez no fuimos un pueblo, sino que salimos de Babilonia como consecuencia de que seguimos a un conductor que se llamaba Abraham. Por eso sí, nosotros ahora queremos pasar a ser, en cambio de un juntarse de los exiliados a una nación, para eso tenemos que unirnos. Si no es así, nosotros llegamos acá, a la tierra de Israel, a ser una nación,
la nación de Israel en la tierra de Israel, como está escrito en el documento de independencia. Ahora, para hacer de nosotros de verdad una nación, la naturaleza se hace con nosotros todo tipo de golpes y problemas sin cese para obligarnos a nosotros a unirnos. Desde que llegamos acá y hasta el día de hoy, con todo lo que nosotros hacemos, todos en contra nuestro. ¿Por qué? ¿Por qué todos en contra nuestro? Y esa amenaza no va a cesar. Si nosotros tenemos éxito de alguna forma de acallar a Irán, ¿con eso nosotros vamos a alcanzar algo? Nada. Nosotros tenemos que entender de que acá hay una tendencia distinta, una causa distinta en la historia. Obligarnos a nosotros a unirnos. Y si nosotros, en cambio de revelar esta causa verdadera y de realizar las cosas, de corregir eso, nosotros, en cambio de eso, vamos y borramos Irán, de que hace acá un trabajo sobre nosotros para obligarnos a unirnos, para que nosotros hagamos eso. Nosotros con eso no hacemos entonces nada, porque nosotros es como que anulamos ese causante actual y en cambio de eso va a venir un causante con una amenaza mucho más grande. Digamos, todas las naciones vecinas se van a juntar en contra nuestra, incluyendo el mismo Irán. ¿Va a ser mejor? Pero todo lo que usted dice no es algo nuevo. Eso transcurre durante 60 años. Dice el Raf. No, eso inclusive doble de tiempo, desde la primera aliada acá. Y no va a terminar. Yo te digo que la solución no está en eso, dice el Raf. La solución es que nosotros construyamos una nación y un Estado en el cual nosotros estamos unidos como nación. Eso es lo que nos falta. Y todos esos causantes internos y externos que nos enciendes, que vienen a pelear con nosotros, eso es nada más que para obligarnos a nosotros a la unidad. Porque en el fundamento nuestro está escrito que la garantía mutua es el fundamento de la nación. Ama a tu prójimo como a ti mismo es la meta. Dice Raf, dice Oren, ¿cuál es el significado de estar unidos como nación? El Raf responde, estar unidos como el pueblo de Israel. Eso quiere decir que tenemos que estar unidos, como está escrito, como un solo hombre, con un solo corazón. ¿De acuerdo a qué dice Oren? ¿De acuerdo a la idea mía, la suya, la de ella? Nosotros, dice el Raf, tenemos que unirnos y aclarar eso entre nosotros y avanzar de acuerdo a nuestras aclaraciones. En ningún lugar, a pesar de que haya escrito miles de libros, nadie, ni todos juntos, vamos a entender lo que está escrito, sino que a partir de las acciones nuestras empecemos a juntarnos y vamos a ver, pero tenemos que ir en la dirección de unirnos. La unidad tiene que estar por encima de todo. ¿Hay problemas? Por sobre ellos unirnos. ¿Hay oposiciones, confrontaciones? Sobre ellos unirse. Todo el tiempo sobre eso. Entender que todas las cosas fuera de la unidad vienen para causarnos a nosotros unirnos más. De que todos los roces son revelaciones de la falta de unidad. Dice Oren, hay problemas, yo me tengo que elevar, porque no entendí. Hay en Israel, hay un montón de confrontaciones en lo que es toda la comunidad. ¿Qué quiere decir por encima unirse? El Raf responde por encima. Dice Oren, tanto en el ámbito del gobierno, de la economía, en cada ámbito que uno puede tomar, hay un sinnúmero de ideas y cada uno cree que su idea es la correcta. ¿Qué es lo que usted sugiere? Dice el Raf que yo lo que aconsejo es ver nuestro propio cuerpo, donde cada uno de los órganos actúa de acuerdo a su propio signo, los pulmones, los riñones, el hígado, el corazón, cada uno trabaja en su propia dirección, como en el auto, en el coche, donde una parte trabaja, los pistones trabajan de una manera, otro trabaja de otro, todo en todas direcciones distintas. Pero hay una meta única, que esa meta
los unifica a todo en todos sus trabajos. Por eso, llegar a la unidad, cada uno en la forma suya, de que todos nos movamos juntos, dentro del auto, o dentro de la sociedad, o dentro de un mismo cuerpo, con todos sus órganos distintos. ¿Y cuál es la fórmula? La máxima vida unificada, que eso es lo que se llama el nivel de salud. Dice Oren, yo no entiendo cómo eso es algo adecuado para el gobierno. Porque, por ejemplo, si en el corazón hay dos ideas, ¿cómo tiene que actuar? El Lev se va a romper, se va a entrar en colapso. No es que usted toma, por ejemplo, un ámbito especial, por ejemplo, uno toma tal ámbito, usted sería responsable de tal ámbito económico, el otro del financiero. Después cada uno nos juntamos entre nosotros y cuando sintetizamos esta actividad lo hacemos para el beneficio de todo el sistema general. En la sociedad israelí no es lo que pasa, en todos los ámbitos todos saben, todos entienden cuál es el significado de unirse por encima de las confrontaciones. No es comprensible dentro de la práctica. Dice el Raf, ¿qué es lo que hacen? Se elevan por encima de la disputa para llegar a una meta unificada, optimal, como en una mesa redonda donde se sienta una familia y debate qué es lo que hacemos. Normalmente es un problema de dinero. ¿Qué es lo que nosotros hacemos con un presupuesto limitado? Entonces, usted discute y yo digo, el Raf dice, nosotros, al fin de cuentas, tenemos que llegar a, como en la familia, tenemos que llegar a algo común dentro de la unidad y no a partir de un sinfín de a partir de engaños y de que por la fuerza, sino dentro del amor. Si hay eso, de que cada uno entienda el otro, el abuelo, el bebé, la abuela, la nena, yo, todos nos sentamos alrededor de la mesa y conversamos cómo cortamos la torta. A lo mejor es un poco más difícil, dice Oren, cómo entender este problema. Por ejemplo, en el tema del Estado, hay que hacer tal proceso con respecto a todo el otro Estado, y uno piensa que hay que hacer de una forma y otro dice que hay que hacerlo de otra manera. ¿Cómo se llega a una decisión compartida? Hay un peligro, por ejemplo, hay una amenaza, tenemos ideas distintas. Por ejemplo, nosotros somos acá tres, tenemos tres ideas distintas. ¿Qué hacemos? Dice el Raf, si nosotros nos elevamos por encima del ego de cada uno, de que tratamos de elevarnos por el ego de cada uno, de que yo quiero, justamente porque es mi propia, que mi propia idea sea la que gane. Si yo me elevo por encima de mi ego, yo digo nada más mi idea en todo lo que es posible en una forma racional, yo trato no de convencer con palabras lindas, ni por presión de todo tipo de formas, sino que yo quiero llegar con todos a una decisión correcta, que es una decisión en la cual se juega el destino para todos. Por eso resulta que cada uno se pone en este lugar en un nivel igual con los demás. Nada más que la diferencia está en la solución que cada uno propone, pero no en la presión. Y entonces todos debatimos dentro del amor, dentro de la unidad, y dentro del amor y dentro de la unidad, de que nosotros nos juntamos, nosotros traemos entonces ahí todas las soluciones. Nosotros ahí vemos entonces cómo se empieza a aclarar. Dentro de la unidad se aclara, no por el hecho de que nosotros nos sentamos uno enfrente del otro en una mesa, sino porque nosotros nos encontramos con nuestros corazones y nuestras mentes conjuntamente en el centro de la mesa. No tenés alternativa, sino traer todo en la forma de la nación a la forma de una sola persona. Y entonces dentro de la unidad decidís. Pero antes llega a eso.
Nosotros sabemos que en la vida, inclusive en los sistemas de relaciones, inclusive en las relaciones de dos personas, es muy difícil llegar a las relaciones de unidad. ¿Acaso llegar a una relación de unidad en la sociedad, en la nación? ¿Acaso necesitan actividades de otro tipo? Yo lo que quiero intentar es sentir esta diferencia. Si no se pueden juntar dos personas, ¿cómo se junta una sociedad entera? El Rav responde, si esas personas sienten la necesidad de la unidad, su número no determina nada. Inclusive 1 millón, inclusive toda la humanidad. Todo depende si la tendencia de ellos va al centro compartido o si cada uno piensa para sí mismo. Si cada uno piensa para sí mismo, entonces inclusive dos no tienen lugar. Si se quieren consolidar, cristalizar, juntarse, entonces lo contrario. Es decir, todo depende de la preparación. ¿Preparación para qué? Dice Oren. ¿Qué tipo de preparación? Dice el Rav, preparación, explicación de qué es lo que pasa. ¿Qué nos pasa ahora? ¿Y qué es lo que se llama el concepto de unidad, de garantía mutua? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Todo Israel son amigos. Ser como un solo hombre con un solo corazón. ¿Qué es lo que todas estas expresiones dicen sobre las bases de nuestra nación? De que nosotros debemos alcanzar este concepto de estar en él, dentro de él. Lo que quiere decir, dice Oren, que la explicación, la línea de explicación que usted propone es ama a tu prójimo como a ti mismo. Dice el Rav, sí, por supuesto, eso es una meta lejana. Yo lo que propongo en principio es unirse, garantía mutua. ¿Y entonces qué dice Oren? No garantía para garantía, sino que usted lo propone con un trasfondo especial. Dice el Rav, una garantía como un escudo nacional. La garantía como un escudo nacional. Usted dice que esto puede ser el mejor escudo que puede haber en la nación. Dice el Raf, nosotros no necesitamos atacar a nadie, nosotros nos atacamos a nosotros mismos lo que tenemos en contra de la unidad. Esta es la línea de explicación que usted sugiere. Ahora con esta conversación se nos terminó el tiempo, pero yo querría que esta definición nosotros la podamos desarrollar. Muchas gracias al Rav Leitman, muchas gracias Nanitza, muchas gracias a ustedes que estuvieron con nosotros. Nosotros vamos a continuar la garantía mutua como el escudo de la nación.